Continuamos aquí en Estudio 50 y ahora para abordar un tema que, bueno, ha sido, digamos, comentario en los últimos días, que ha sido este cambio de presidente en los Estados Unidos. Cadena nacional, ¿no? Prácticamente. Casi cadena nacional. Cuando asume el presidente en Estados Unidos. Así es. Y para esto tenemos la posibilidad de tener una charla con alguien de mucha experiencia en el tema. Un placer para nosotros, un privilegio que hoy tengamos esta entrevista. Una persona que, si hay algo que se le puede decir que ha tenido en su vida, es total experiencia en distintos lugares, puestos. Una persona que realmente vale la pena escuchar. Por lo menos a mí me ha sucedido. Así que bueno, le damos la bienvenida al doctor Carlos Rucauf. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, ya un poquito pasado. Saludos a ustedes y a todos los oyentes en este 2021 que esperemos que sea un poco mejor que el anterior. Bien, Carlos, te agradeciéndote nuevamente el hecho de poder tenerte hoy en esta entrevista. Y uno ve todos los lugares que has estado y la verdad que dice, ¿cuántas vidas tiene Carlos Rucauf, ¿no? ¿Cuánto camino recorrido y cuánta experiencia acumulada? Sí, también unos cuantos años. Sí, bueno, eso te lo vamos teniendo por suerte todos. Carlos, te voy a preguntar y te lo voy a hacer en un rol de persona que, bueno, que quiere entender un poquito este tema de ¿cómo ves vos la relación que puede llegar a venir con este cambio de presidente, con Biden? Entre otras cosas, fue vicepresidente de la Nación, fue vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Relaciones Exteriores en la época de Duhalde, bajo la presidencia de Duhalde, que vendría a ser como canciller, el título es más o menos igual. Y es interesante también porque tiene más o menos la misma edad del nuevo presidente de Estados Unidos, así que... Carlos, ¿estás ahí nuevamente? Sí. Sí, pero no es para tanto, él es más viejo. Él es más viejo, sí. Bueno. Creo que sí. Para responder a la pregunta inicial, diría que Biden va a ser un presidente tradicional de los Estados Unidos. Biden es un hombre que viene del establishment washingtoniano, con toda una historia en el Senado, un conocedor importante de América Latina porque Obama le dedicaba poco a América Latina y le daba al vicepresidente la tarea de recorrer este sector del mundo que visitó en varias oportunidades. Va a seguramente, bueno, ya ha hecho algunas medidas muy importantes, realmente muy importantes, como que vuelva a Estados Unidos al Acuerdo de Cambio Climático de París, que vuelva a la OMS, que no siga fracturando la Organización Mundial de Comercio, que seguramente vuelva al Acuerdo Asia-Pacífico y va a privilegiar mucho la relación seguramente con Europa, con Israel y Arabia Saudita, digamos, con los países sunitas árabes y con Israel, tomando distancia siempre de los países chiitas, pero quizá volviendo a un acuerdo estratégico para impedir la carrera nuclear de Irán. Este es un tema que está entre paréntesis porque ha sido muy discutido. Sí. Tiene una ventaja muy importante, poco común, para un presidente demócrata, que es que controla las dos cámaras, porque el 5 de enero se votó en Georgia y los dos senadores que eran republicanos pasaron a ser demócratas en el medio de esta ola anti-Trump, que sobre todo las mujeres blancas se le dieron vuelta en la elección, y ahora están 50-50 y desempata Kamala Harris. Así que eso es muy importante para un presidente que tiene una dificultad estructural, que es que la Corte Suprema de los Estados Unidos está 6-3 en manos de hombres de mentalidad republicana, lo cual no quiere decir que hagan cualquier cosa, porque de hecho le rebotaron los proyectos absurdos de Trump para tratar de turbiar la elección. Claro. Carlos, yo te quería preguntar también, bueno, se está iniciando la gestión de Biden, pero ¿qué pensás de Trump? Porque ya se habla de un movimiento del trumpismo, por decirlo de alguna manera, se retira del cargo con 75 millones de votos. Digo, ¿qué puede pasar algo más con la carrera política de Trump o crees que va a quedar ahí en eso nomás? No, yo creo que Trump es un fenómeno político muy importante porque como ha ocurrido con muchos demagogos
de la ultraderecha ha utilizado el temor de los sectores postergados por una razón u otra en los Estados Unidos y los ha enfrentado a otros sectores postergados. Carlos, ¿Qué pasa con los teléfonos? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué con hacemos? los teléfonos en la ciudad de la Diagonal? ¿Qué hacemos, Carlos? No, ya nos está pasando varios programas que se nos cortan las comunicaciones, pero bueno, implementamos otro método. Vamos a ver si funciona. No sé a dónde quedé. No sé a dónde quedé, pero estaba contando que los Trump se mudaron a Florida, no sé si lo escucharon. Eso, sí, eso de Trump, nos interesaba ese tema. Bueno, se fueron a la Florida los Trump, los dos hijos, su yerno, han comprado propiedades y aparentemente la hija de Trump va a intentar dentro de 2 años destronar a Marco Rubio, que es el senador republicano por la Florida. Así que como les va tan mal en Nueva York, se mudaron todos a Florida. De ahí van a tratar de instalarse políticamente. Vamos a ver qué pasa, ¿no? No, y pensamos esto, ¿y cómo repercute en la Argentina, Carlos, todo lo que pasa en Estados Unidos? Esta nueva gestión con lo de Alberto Fernández, ¿cómo lo ves que puede perjudicarnos o beneficiarnos en todo caso? Bueno, todo depende de nosotros. Con las dos superpotencias, con Estados Unidos y con la República Popular China, lo primero que hay que saber es qué quieren ellos de nosotros y qué queremos nosotros de ellos. Si tenemos eso claro, hay muchos caminos a recorrer, porque por un lado está la ruta de la seda que está planteando China, por el otro lado seguramente Estados Unidos va a replantear toda la negociación del 5G, obviamente también que le interesa a China. Hay que ver qué pasa con los acuerdos Asia-Pacífico y cómo Argentina, pese a ser un país atlántico, puede llegar a un acuerdo que en su momento se había conversado también con Chile, con el sistema de comunicación interoceánico. Digamos que hay alternativas interesantes. Argentina es el segundo, la segunda reserva mundial de litio, que es el oro blanco, es el petróleo del siglo XXI. Bolivia está manejándose muy bien, porque está planteando tanto con Alemania como con China la posibilidad de construir baterías y autos eléctricos. Argentina, con su potencial industrial, tendría que aprovechar ese mismo camino. Todo depende de una política exterior racional, consensuada con todas las fuerzas políticas, porque la política exterior no debiera ser un campo de lucha ideológica, y tener en cuenta que el mundo de hoy no es el mundo del siglo pasado. Acá no hay un enfrentamiento ideológico entre China y Estados Unidos como hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ambas son potencias capitalistas de características distintas. Bien. Vos decís, Carlos, entonces que el secreto para llegar a un buen fin nuestro sería ponernos de acuerdo entre nosotros primero, ¿no? Consensuar y salir adelante. Pero obviamente yo creo que hay temas que en la política son difíciles de consensuar porque están las ambiciones de una u otra fuerza y los temas ideológicos, pero hay temas que están vinculados a la lucha contra la pobreza, a la defensa de la industria nacional, a la necesidad de que no exportemos materias brutas, sino elaboradas para dar mano de obra a los argentinos y al mismo tiempo para tener divisas que entren a la Argentina. Una política exterior que se pare en el medio del mundo, que yo, si quieren, la definiría como ni norteamericanos ni chinos, argentinos, para cambiar aquello ni yanqui ni marxista, porque todo eso cambió en el mundo. Pero lo cierto es que uno no tiene por qué ser amanuense de uno de los grandes países, porque lo que tiene que hacer es acuerdos que favorezcan a nuestra patria y nuestro pueblo. Tal cual. Yo siempre, bueno, uno cuando habla de crisis económica, como la que estamos atravesando, pero siempre que se menciona crisis económica, por lo general nos remontamos al 2001. Yo conozco tu opinión sobre el tema, pero me gustaría que lo plantees a nuestra audiencia. Con respecto al 2001, ¿cómo estamos parados hoy? A nivel nacional y mundial, ¿no? También cambió todo el escenario. Bueno, es que justamente la crisis del 2001, nosotros salimos en el 2002, porque cuando Lavagna y yo salimos al mundo, como ministro de Economía y ministro de Relaciones Exteriores respectivamente, nos encontramos con un mundo que nos ayudó, empezando por Brasil, donde habría un estadista como Fernando Henrique Cardoso, Europa. Nos costó un poco más con Estados Unidos, pero pudimos obtener ayuda externa. Hoy el mundo está en una situación muy complicada
Europa solamente está para ayudarse a sí mismo, y lo está demostrando, por ejemplo, en este tema de el sistema de ayuda para empresas de 500.000 millones de euros, o la operación vacunas, donde ellos están armando una compra de vacunas de 600 millones de dosis para los 27 países, en medio entonces de una estructura de negociación económicamente muy fuerte, porque la vacuna es un negocio mundial brutal en materia de montos. Entonces nosotros hoy tenemos una crisis económica, una pandemia y un mundo en crisis. Es mucho más difícil salir, y yo vengo sosteniendo que para salir de esto hay que encontrar acuerdos mínimos entre las fuerzas políticas, sobre todo para discutir temas como el Fondo Monetario Internacional, el sistema de nuestra estructura financiera y cambiaria para atraer inversiones. Me parece que esto no lo puede hacer un partido solo, por más poderoso que sea. Sí, dejar de ser en cierta medida distintas tribus en el país, ¿no? Y tratar de juntarnos todos para lo mismo. Sí, el tema tribal no es solamente nuestro, digo, para que tampoco nos flagelemos permanentemente, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una super grieta también. Claro. A mí me parece que hay un camino para transitar, y ojalá que yo la otra vez escribí un artículo que decía Fernández a marzo, y decía, yo no es que quiera que el presidente rinda examen como cuando éramos jóvenes, sino que vuelva a la idea de marzo de los grandes temas, dialogarlos con todos los gobernadores y el jefe de la ciudad autónoma, porque es muy difícil salir de este tema, de estos temas graves. Yo digo, el que más nos golpea a todos es la mitad de los argentinos por abajo de la línea de pobreza, la crisis de desempleo, la caída de empresas, que significa no solamente los sueños de pequeños empresarios que construyeron ellos y sus padres sus empresas, sino de los empleados y obreros que quedan en la calle, un sector público que muchas veces se lo ve desprotegido porque hay una sensación de que no se comprende que los trabajadores no son números, son personas que sufren, que tienen familia, que tienen necesidades. Y bueno, para eso hay que hacer políticas de Estado y no pelear sobre el dolor de la gente. Carlos, yo te quería hacer una última consulta, una de las últimas. En un momento hablaste como de las tres grandes potencias que son Estados Unidos, Rusia y China. Digo, ¿cuál es el conflicto que estamos viendo se viene de estas tres grandes potencias? Los recursos naturales. Hablaba de tres potencias grandes capitalistas, dijiste. ¿Cómo ves ese escenario? Yo creo que está muy claro que, digamos, en el caso de la República Popular China, el sistema imperial chino es un sistema que podríamos decir que la dinastía roja tuvo a Mao, un marxista, a Deng, un reformista, y hoy tiene en Xi un capitalista muy hábil, y tiene una ventaja espectacular. Son 8, el Politburó, los que deciden los cambios de política. Luego van a una asamblea, pero la asamblea se reúne una vez por año. Claro. En consecuencia, ellos tienen una capacidad, una ductilidad para adaptarse muy importante. En el caso de Rusia, obviamente, Putin es un zar moderno. Ni Xi ni Putin pueden ser catalogados de marxistas. Sus políticas son absolutamente capitalistas. Y obviamente el país capitalista que lideró el siglo XX, pero que tiene hoy en discusión ese liderazgo, es Estados Unidos. Claro. Yo creo que ellos van a discutir en todos los escenarios, pero no tiene que importarle a Argentina todos los escenarios, sino que nosotros tenemos que meternos en los temas que le importan a los argentinos. Bien. No, y te preguntaba, te hacemos una más. Digo, en estas tres disputas entre estas tres potencias, ¿vos crees que puede haber algún tipo de conflicto? No sé si bélico o armado, pero algún tipo de conflicto por la lucha por este capitalismo nuevo que se viene. No, yo creo que la estructura de discusión capitalista, como no es una estructura de lucha ideológica, se resuelve mucho más en los mercados que en los campos de batalla. Bien. Lo cual no quiere decir que
haya conflictos en lo que suele ser el mundo periférico de cada uno de ellos, porque no es la primera vez que las disputas no se dan centrales, sino se dan en lugares que no son exactamente los países que están liderando los bloques. Claro. Pero yo creo que estamos, sí, en una, digamos, entre Trump y Xi había una guerra comercial. Claro. Entre Xi y Biden es perfectamente factible que haya acuerdos, pero no en todos los temas. Por ejemplo, en el tema 5G no hay acuerdo posible salvo división de zona de influencia. Bien, interesante eso. Bueno, muy bien. Carlos, te queremos agradecer esta intervención, nos ha ilustrado muchísimo, particularmente a mí, lo digo con total honestidad. Agradecerte y bueno, y seguiremos en contacto a lo largo de este año con distintos temas. Nos vamos a seguir molestando. Sí. Con mucho gusto, que tengan un buen fin de semana a ustedes y todos los oyentes. Igualmente vos y familia, ¿eh? Abrazo grande. Abrazo. Gracias, adiós. Adiós.